Muy buenas noches, aquí es noche, pero no sé cuándo van a ver, así que si es por el día, buenos días, por la tarde, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la 7ª clase. Fíjense bien, comprendo que es largo, comprendo que son muchas las partes que he compartido con ustedes, pero para poder llegar al holocausto tenemos que tener esa base, ese fundamento, para poder entender cómo es posible que un pueblo entero siguiera a un hombre, le diera la espalda a este otro pueblo, no queriendo tener nada con ellos. Hay que entender la historia, hay que entender, y si conocemos la Biblia, hay que entender la Biblia también, cosa que nos hable, que nos corrija, para no volver a hacer el mismo error que se ha hecho a través de los siglos. Así que bienvenido. Comprendo que es largo, pero aguántense ahí un poquito. Vamos a continuar con esta historia. Hoy es bien difícil para mí, porque lo que vamos a enseñar y vamos a tratar de darles para que entiendan es lo que se llama el antisemitismo religioso. Y siendo cristiana, conociendo a Jesús, Yeshua, caminando con él, me duele tener que enseñar lo que voy a enseñar. Pero no queda más remedio. Hay que enseñarlo desde las azoteas. Así es que comenzamos con el antisemitismo religioso del siglo II. Como ustedes ven, aquí hay 3 fotos o pinturas, o como quiera llamarle. Estas 3 personas fueron las que comenzaron a hablar cosas terribles sobre los judíos. Segundo siglo. Primer siglo, Yeshua muere, los apóstoles van a las naciones y ahora resulta que tenemos esta situación en las naciones. San Justino. Este señor probablemente fue el primero que proclamó que a los judíos se les debía hacer sufrir por haber matado a Cristo. Esta declaración pudo ser usada para justificar la intimidación y aún la masacre de judíos por más de 3 siglos, 4 siglos. Increíble. Es algo que no se entiende. ¿Cómo es posible que un cristiano diga eso? San Juan Crisóstomo, conocido como el antisemita orador de la boca de oro. San Cipriano, San Hipólito. Jesús fue asesinado por los judíos. Más adelante insistió que ahora el pueblo de los judíos había sido cancelado. A mí me gustaría hablar con San Cipriano si me encuentro con él algún día, para decirle que en el año 1948 aquel pueblo que había sido cancelado está de nuevo en la tierra que Dios le prometió. O sea que San Cipriano se equivocó un poquito. San Hipólito dijo: ahora serán dejados en una completa desesperación porque habían matado al hijo de su benefactor. Y San Crisóstomo, ese fue el mejor de todos, dijo: ¿cómo pueden los cristianos tener nada que ver con los abominables judíos? Que son gente rapaz, mentirosa, ladrones, bandidos y asesinos. ¿Cómo es posible que un hombre de la sotana pueda decir estas cosas? Eso lo dijo en una homilía. De las sinagogas decía: son casas de prostitución, cavernas de ladrones y cuevas de animales rapaces y sanguinarios. Ahí es donde está la palabra de Dios. La Torá se encuentra en este lugar. ¿Cómo es posible que este varón haya dicho tal cosas? Odiados porque mataron a Cristo. ¿Sabe? Esta acusación continuó y se puso más grande y se le añadieron otras acusaciones que hoy desafortunadamente las vamos a ver. Pero para poder entonces hablar de esto, tengo que ir a la Biblia, porque lo que les voy a dar es lo que dijo Jesús. Entonces, ¿quién mató a Cristo? Vamos a ver lo que dice
el que murió. ¿Quién mató a Jesús? Juan 10 dice lo siguiente: por esto me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por favor. Un mandamiento. Si nosotros creemos que Jesús es el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, Él fue mandado por su Padre a morir precisamente. Y Él dice que nadie le quita la vida. Él fue porque Él quiso, Él se dio de sí mismo por los pecados del mundo. ¿Qué pasa? Esto es una sombra. Bueno, perdón, no es una sombra. Este es el cumplimiento de lo que sucedió en Génesis capítulo 22 con Isaac y Abraham. Abraham lleva a su hijo a sacrificar. De hecho, en la belleza de esto, en el versículo 10 del capítulo 22 de Génesis, dice, este es el Targum, claro, no es la Biblia en sí, pero bueno, sí es la Biblia, pero es la Biblia aramea, y te dice lo siguiente: el que sacrifica no duda. O sea, Abraham no dudó cuando Dios le dice, ven y tráeme a tu hijo. Dice, y el que es sacrificado extiende su cuello. Eso quiere decir que Isaac, sombra de Yeshua, extendió su cuello para dejarse matar. Y eso fue lo que hizo Yeshua. El Padre lo manda a matar. Y Yeshua se entrega a sí mismo. A sí mismo. En Juan 12 dice, Juan el Bautista lo reconoce y dice, lo vio venir y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos 9 te dice, de otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Alguien tenía que haber matado el cuerpo como es natural, pero el asunto es que Él se entregó. Él los selló, les quitó de su vista. Pedro dice, si hubieran sabido lo que estaban haciendo, no lo hubieran hecho. Pero no podían saber, porque este drama del Calvario tenía que suceder. Él vino a Tikkun, a hacer una reparación en el mundo de los pecados del hombre. Pero sin embargo, todas esas culpas se las tiraron a ellos. Otra idea también. Verdaderamente, Roma fue quien lo puso en el madero. Los judíos no lo mataron en ese sentido. Dijeron, sacrifícalo, mátalo, crucifícalo. Pero Roma podía haber dicho, ok, ustedes, si no lo hacen ustedes, nosotros no lo hacemos. Podían haberlo dicho. Sin embargo, no lo hicieron. A pesar de que el señor Pilato se lava las manos y dice, ¿quién yo? Yo no tengo culpable. Bueno, una cosa que era muy natural en aquellos tiempos, ¿no? Eso es lo que se hacía. Se lavaban las manos para decir, yo no soy culpable de nada de esto. Pero verdaderamente Pilato podía haber dicho, ustedes lo hacen porque lo que soy yo no lo hago. Pero eso no fue lo que Pilato hizo. Y el romano, los soldados romanos fueron los que lo llevaron y lo sacrificaron. ¿Pero por qué? Porque él tenía que ser. Si él sabía que si él no lo hacía, esto se acababa. Este mundo se acababa. No más. Sombra, todo
algo extraordinario, perdón, no sombra, cumplimiento, la sombra de lo que Isaac, Abraham, eso era la sombra del futuro, del verdadero Cordero de Dios. Así que en sí esa es la razón. En la primera de Pedro te dice, Él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos. La primera de Corintios te dice que Él, Cristo, el Mashiach, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Uy, ¿qué escrituras eran esas? La vamos a ver. En Gálatas dice, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Y qué pasaron con todo? ¿Qué pasó todo este tiempo que hablaron y los culparon a todo judío a través de todas las generaciones? ¿Qué pasó con estas palabras? ¿Qué pasó? ¿Y por qué estos sacerdotes que vimos, por qué no usaron esas palabras? ¿Por qué no le dieron a entender al pueblo? Porque lo que salía, verdaderamente lo que salía del púlpito, eso es lo que la gente sabía, no sabía más nada. Ellos explicaban desde el púlpito. Tú vas a una iglesia católica y eso es lo que hacen. Te explican desde el púlpito. Vas a una iglesia protestante, el púlpito es el que te habla. ¿Y por qué no usaron estas palabras? ¿Por qué no dijeron, no, Él tuvo que venir porque era? Pero eso no fue lo que pasó. Lo que decían es, los judíos mataron a Cristo. ¿Sabe que yo estuve en un colegio de monjas? Parte de mi enseñanza fue de monjas. Y los libros, eso es lo que decían. Los judíos mataron a Cristo. Cuando llegaba la Pascua, los judíos mataron a Cristo. Y hoy día, cuando yo paro y voy a Israel y veo esto y entiendo esto, digo, pero ¿cómo es posible si Él tenía que morir? Si su Padre lo mandó, si fue un mandamiento del Padre el morir. Se dio a sí mismo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En Juan primero dice que envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. ¿Cómo es posible? ¿Qué mandamiento es ese? Ahí tienen el mandamiento. Sencillamente Yeshua cumple el mandamiento. Él dijo que Él nunca iba a quitar los mandamientos de Dios. En Mateo 5 te dice, yo no vine a eliminar, yo no vine a abogar los mandamientos, yo vine a cumplir los mandamientos. Y aquí ustedes pueden ver el mandamiento. Todos los años Israel tenía que sacrificar el cordero. Lo guardaréis el 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Padre Dios manda al Hijo a cumplir este mandamiento. Lo interesante es que en Juan 11 vemos a Caifás. Caifás es entonces el sumo sacerdote. Y lo reconoce, se da cuenta que aquí hay algo diferente. Y dice, le está hablando al resto del Sanedrín que estaba con él, y le dice, ustedes no saben nada, no consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. ¡Qué frase tan extraordinaria! Lo está reconociendo como cordero. Si el cordero muere, los pecados son cubiertos él, la nación no perece. Quizás Dios actúe diferente. Dice, pero esto no lo dijo de sí mismo, dice, sino que
como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Más claro ni el agua. Y no solamente por la nación, sino también por reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Eso quiere decir que los hijos de Israel están muchos en el Evangelio. Mírenlo bien, los hijos de Dios que estaban esparcidos. No está hablando solamente de los gentiles. Más adelante entran los gentiles con Pablo. Pero aquí está hablando de que muchos de ellos han entrado, tanto judíos como de las tribus, porque están en las naciones, y la mayoría de las tribus ni siquiera se sabe dónde están y quiénes son. Así que lo que tenemos aquí es un fenómeno en las manos. Quizás sea este el momento de poder compartir con ustedes para cambiar la posición. Claro, hoy día pues los papas parece que se han dado cuenta de el error tan grande que cometieron. Algunos se han arrepentido, han ido a Israel, han ido al muro de los lamentos y se han lamentado. Pero ya es muy tarde. Miles murieron a manos de un antisemitismo cristiano terrible. Y sufrieron a manos de ese antisemitismo cristiano. Entonces, para poder entender que existe una base, existe un fundamento, existe en el corazón del hombre que se ha metido, mataron a Cristo y a esto se le añadió un montón de otras diferentes tipos de acusaciones. Pero esa de deicidio, mataron a Dios, ha sido en sí la acusación que dio nacimiento a través de los siglos a una persecución que a veces estaban tranquilos, había un sacerdote que era bastante bueno, quizás un rey que también los recibía más o menos, pero después empezaba de nuevo. Y después venía otro tiempo tranquilo y así estaban. Y hoy vamos a ver, y voy a tratar de ir lo más rápido posible para que ustedes vean cuál en sí ha sido la historia de este pueblo en Europa, en Rusia, en todas esas naciones. El Concilio de Elvira, la conversión al judaísmo fue prohibida bajo penalidad de confiscación de los bienes. La muerte era la penalidad para los matrimonios mixtos entre judíos y cristianos. Eso lo hizo Hitler. Ahí está la base de lo que hizo Hitler. Lo sacaban a la calle, Hitler los sacaba a la calle con pendones puestos en el pecho diciendo: judía casada con un cristiano, judío casado con una gentil, no se puede. La circuncisión de los esclavos era prohibida, también la posesión de esclavos cristianos. Finalmente, los judíos fueron declarados incompetentes para el servicio militar, oficios públicos y cualquier profesión legal. Estos son los concilios donde se decidieron estas cosas y después más también. Concilio de Elvira, Clermont, 2 veces. Sisebut, los Meroví, conversión, expulsión o aniquilación. Controversia. ¿Cómo es que tú vas a tratar de convertir? ¿Quién convierte? Nadie puede convertir a un ser humano. El único que te puede convertir es el Espíritu de Dios. El judío tiene su manera de ver su religión. Esta controversia entre ellos, entre rabinos y cristianos, tratando de llevarlos a que reciban a Jesús como Salvador. Y esas luchas eran extraordinarias. Dice, algunas controversias constituían serias discusiones teológicas. Otras tenían como fin brindar una excusa para la violencia antijudía.
para acabar con ellos. Los judíos defendiendo el Talmud, los otros tirándole al Talmud, y así como ustedes pueden ver todas esas grandes controversias del año 800 hasta el 1700. No fue cuestión de un día o dos. Entre año y año estas cosas sucedían. Otra cosa interesante es que lo vemos ahora, las cruzadas. Una de las cruzadas, el lema era: mata a un judío y salva tu alma. Esas indulgencias, si tú ibas a una cruzada, el sacerdote te daba indulgencia. Y tú sabes una cosa, eras malo, pero hasta peor que Caín. Pero como ibas a una cruzada, pues te ibas a salvar. Y cuando morías, te iba directico para el cielo. No precisamente. Pero eso es lo que se creía. Sin embargo, esta pintura que ustedes ven, eso era en una Biblia católica, pintada en la parte de adelante, en la portada de una Biblia católica. ¿Cómo es posible? Aquí ustedes pueden ver. Pues este por supuesto es Jesús. Estos son los santos. Sí, estos son los cruzados, la espada. Y estos son los judíos. ¿Cómo es posible? En una Biblia católica, la portada del siglo XIII. Las cruzadas tenían el objetivo específico de restablecer el control cristiano de la Tierra Santa. Tenían que quitársela a los moros, tenían que quitársela a los musulmanes. Esto fue un periodo de 200 años, una cruzada tras otra, del 1095 a 1291. Otras campañas en España y en Europa Oriental continuaron hasta el siglo XV. Ya son años de cruzada. ¿Qué sucede? Ricardo Corazón de León. ¿Sabe que cuando uno es pequeño y uno está en la Iglesia Católica, eso es lo más grande del mundo? Ricardo Corazón de León y las cruzadas. Pues me di cuenta después que no había sido tan bueno el Ricardo Corazón de León. Dice, cuando fue coronado, él no aceptó que los judíos fueran a su coronación. Y además de eso, tampoco quiso a las mujeres. Ni mujeres, ni judíos, pues si pudieron ir a su coronación. ¿Qué pasa? Que después la voz se sale que creen, Corazón de León no quería a los judíos. Y empezaron a matarlo, a darle golpes en las calles y a matarlo cuando hicieron esta coronación. Y así por el estilo. Los cortesanos de Ricardo Corazón desnudaron y flagelaron a los judíos y luego los echaron de la corte porque fueron a ver la coronación. Increíble. Ya para el año 1099 llegaron a Jerusalén en una de las cruzadas. Claro, iban en contra de los musulmanes. Encontraban a los judíos en el camino y también los masacraban. No problema. Pueden ver las cruzadas. No era una. Miren todas las cruzadas que hubo. Un montón de cruzadas. Miren eso. Primera cruzada, 8 cruzadas. Captura de Jerusalén fue en la primera cruzada. El Papa Gregorio VII se debe la idea de que los países cristianos se unieran para luchar contra el común enemigo religioso que era el Islam. De ahí en adelante siguen las cruzadas. Lo estoy diciendo un poquito rápido para no hacerlo muy penoso. Este es el peor de todos. Lotario de Segni, un hijo de condes, fue elevado a la tiara pontificia romana a los 37 años de edad, con el nombre de Inocencio III, la cual, la tiara, ostentó desde el 1198 hasta el 1216. Tiempo durante el cual gobernó en Europa con mano férrea, siendo en realidad, a juicio de un bizantino, no el sucesor de Pedro, sino de Constantino. Las mismas ideas de Constantino tuvo este varón. Vamos a leer un poquito más sobre él. Con Inocencio III, y aquí viene lo que se llama el papado.
El papado romano había llegado a la cumbre de su poder, convirtiéndose en el dueño indiscutible de Occidente, pudiendo dictar su voluntad a todos los monarcas y príncipes y a todos sus súbditos. Con Inocencio se perfeccionó la ley canónica, de tal manera que se estableció el principio de que el Papa romano es el oráculo de Dios en la tierra. O sea, más nadie puede decir sobre la Escritura. Él tiene el dominio de la Escritura. Él es entonces infalible en la Escritura y en el dogma, sin oposición posible por parte de ninguna criatura. Nadie tiene el poder de enseñar cierto dogma, solamente él. ¿Y qué más? Habiendo proclamado la independencia política del papado, se erigió por encima de todos los reyes y príncipes laicos, aportando la doctrina de una teocracia pontificia y el Papa como emperador del mundo. Antes de Inocencio III, los papas habían asumido el título de vicario de Pedro. ¿Qué cosa es un vicario? Vicario es una persona que ayuda o sustituye a otro en los trabajos. Eso es lo que era. Eso es lo que el Papa estaba supuesto a hacer. Pero a partir de este Papa empezó a llamarse vicario de Cristo. Fue más lejos, diciendo ser el vicario de Dios en el mundo. De modo que todo poder político a él le pertenecía, a más nadie. Entonces, como vicario de Cristo, podía ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Verdaderamente extraordinario. Extraordinario lo que este señor hizo. Entonces, ¿qué más hizo él en contra de los judíos? Comenzó a regularles las ropas. Este fue el cuarto concilio de Letrán, bajo este papa. ¿Qué hizo? Ustedes pueden ver los sombreritos, todos iguales. Pueden ver también la ropita abajo, todo igual. De este lado van a ver también los sombreritos, todos iguales. En ciertos lugares islámicos, la mujer se tenía que poner un zapato de un color y el otro del otro. Qué bueno, ¿ah? Para enseñar que eran judíos. Aquí es donde empieza a señalarlos a ellos, para que el resto de la población supiera quién era un judío. Aquí lo tiene, este fue el comienzo. Esa identificación por las ropas. Y este fue el resultado del cuarto concilio laterano. Le ponían insignias redondas de identificación. Ustedes pueden ver una aquí, pequeñita. Ellos tenían sus insignias. Hitler no hizo nada nuevo. Él sencillamente continuó lo que había sucedido antes. Ahora, la iglesia era triunfante, la sinagoga con los ojos vendados. La elección divina de los judíos, como las personas elegidas por Dios, había pasado a los cristianos. Dios había rechazado a la gente judía. Los judíos fueron directamente responsables de la muerte de Jesús. ¿Qué cosa es eso? El cargo de deicidio. Ya vimos por qué fue que él murió. ¿Qué más vemos? España. Interesantísima, interesantísimo España. Esta parte de España se conoce como el andaluz. Este fue el territorio de la península ibérica bajo el poder musulmán durante la Edad Media entre los años 711 y 1492. Ya después, más adelante, los reyes católicos, Isabel la Católica y Ferdinand la Católica, empiezan a guerrear contra los musulmanes, los expulsan.
los expulsan de España y a muchos de ellos se convirtieron al catolicismo por no morir y otros después se desaparecieron. Los mozávares eran los cristianos y también los judíos eran mozávares y judíos. Estos dos grupos tenían autoridades propias, gozaban de libertad de circulación, podían ser juzgados de acuerdo con su derecho. Sin embargo, también estaban sujetos a las siguientes restricciones. No podían ejercer cargos políticos. Los hombres, de nuevo, no podían casarse con una musulmana. No podían tener criados musulmanes o enterrar sus muertos con ostentación. Debían habitar en barrios separados de los musulmanes. Aquí empieza ahora no solamente la separación con la ropa, con los identificadores, sino ya no pueden vivir al lado de un cristiano o al lado de un musulmán. Estaban obligados a dar hospitalidad al musulmán que la necesitara sin recibir remuneración. ¡Wow! El nombre de Al-Andalus se fue adecuando al menguante territorio bajo dominación musulmana. Aquí vemos de nuevo, todo esto fue tomado por los musulmanes en aquel tiempo y solamente esta parte quedó parte de los españoles que lucharon más adelante y conquistaron entonces a los musulmanes. De aquí viene una idea muy interesante. De acuerdo con las tradiciones, los judíos españoles eran conocidos como sefarditas. Estos son los famosos sefarditas. De acuerdo con sus tradiciones, sus antepasados eran los nobles de Jerusalén, en que fueron tomados cautivos por Babilonia cuando el templo de Salomón fue destruido en el 586. El profeta Abdías menciona los exiliados de Jerusalén en Sefarad. Y los sefarditas creen hasta el día de hoy que este versículo los menciona a ellos. A pesar que no existe prueba para apoyar esta leyenda, la comunidad judía de España era ciertamente muy antigua, fechada en los tiempos romanos. O sea que ya en los tiempos romanos ya estaban ahí. Es muy posible que lo que se dice, que salieron corriendo de Babilonia cuando Babilonia ataca a Jerusalén y se van para España. La dispersión judía ha sido increíblemente grande. Aquí vemos entonces la condición judía bajo la dominación musulmana. De nuevo, un montón de lugares donde fueron expulsados o tuvieron mucha persecución. Por ejemplo, en Fez, en Sefru, en Debnat, en Makadesh, en Túnez, en todos estos, Tunisia, Libia, todos estos lugares. Dice, a pesar de muchas décadas de prosperidad, influencia, comercio y tolerancia, los judíos que vivían en el mundo árabe y musulmán se veían enfrentados al continuo peligro de la discriminación antijudía, violencia y persecución, a veces brevemente, pero otras durante largos periodos. Desde España hasta Arabia Saudita, esto adoptó la forma de guetos, impuestos punitivos y uso obligatorio de ropas especiales y otras humillaciones, así como repetidos saqueos y matanzas. Nada fácil para este pueblo, nada fácil. España, terrible. Quema de judíos acusados de ser los causantes de la peste negra. ¿Qué pasaba? El judío tiene una obligación religiosa. Antes de comer, ellos se lavan las manos religiosamente.
un lado, a la otra, y dicen una oración. ¿Qué sucede? Que cuando van a comer, pues sus manos están limpias. El resto de la población no hace eso. Cuando comen, todos se lo meten en la boca directamente sin lavarse las manos. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero mi abuela, que era española, cuando íbamos a cenar, me decía, vaya y lávese las manos. Porque estaban acostumbrados a hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Que decían, pero los judíos no se enferman. Pues no se enferman como nosotros. No cogen las plagas como nosotros. Nosotros aquí en este pueblo, pues todo el mundo se enferma. Pero los judíos no se enferman. Sencillamente porque se lavaban las manos antes de cenar. Sin embargo, aquí ustedes los ven acusados. Y después de eso decían, no, la culpa es de ellos. Como ellos no se enferman, pues la culpa, ellos trajeron entonces la plaga aquí. Siglo XV, el antijudaísmo se dirige ahora a los judíos conversos, los cristianos nuevos, por los cristianos viejos, que se consideraban a sí mismos como los verdaderos cristianos. La gran catástrofe fue en el 1391, cuando las juderías de la corona de Castilla y de la corona de Aragón fueron masacradas. Los asaltos, los incendios, los saqueos y las matanzas se inician en junio en Sevilla. Terrible. De nuevo conversiones forzadas, ya lo vimos. Las Inquisiciones. ¿Qué me dice de las Inquisiciones? Funcionarios de la Iglesia Católica Romana presiden la tortura de un hombre durante la Inquisición española. Vamos a comenzar. ¿Qué derecho tienen a hacer esto? El sombrero de burro. Eso que ustedes ven ahí, ese es el famoso sombrero de burro. Y se lo ponían. Este fue un fanatismo religioso al que había que añadir la codicia de apoderarse de los bienes de ellos. Y cuando querían apoderarse de los bienes de ellos, los buscaban, se los llevaban a las Inquisiciones. A veces decían, son brujas, y los llevaban las brujas a la Inquisición. Pero eran judíos, no eran brujos, eran judíos. Los acusaban de eso. Esto es bien interesante. De nuevo yo les explico que yo no precisamente me crié toda mi vida, pero el final de mi juventud yo toda la pasé en un convento de monjas. Y te decían así, si te portas mal te ponemos el sombrero de burro. Y si sacas malas notas te ponemos el sombrero de burro. Claro, eran monjas españolas. Así que eso viene de España. Nada nuevo. Esto es otra cosa. Si ustedes ven lo que tienen puesto, le ponían lo que se llamaba el San Benito. Yo no sé si ustedes han escuchado eso en las naciones que me están escuchando. No sé si han escuchado del San Benito, pero es bien interesante. En mi casa, en mi hogar, en Cuba, yo nací en Cuba y me crié en Cuba. Y me crié en Cuba hasta los 17 años. Después regresé a este país. En Cuba, cuando una persona tenía una situación y estaba mal, la iban a llevar a la cárcel o quién sabe qué, la respuesta siempre era la misma. ¿Cómo está fulano? Le pusieron el San Benito. Eso quería decir que le cayó lo último. Le pusieron el San Benito. ¿Qué cosa era entonces el San Benito? Este es el San Benito. La Santa Inquisición convirtió los sanbenitos en la túnica de la infamia, el símbolo de la humillación pública que los condenados por herejía eran obligados a llevar. ¿Qué herejía era? Muy sencillo. Muchos judíos se convertían al cristianismo, pero verdaderamente era nada más que para no morir. ¿Ves? Si se convertían, pues entonces podían seguir viviendo. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegaban a sus casas, ellos continuaban con su judaísmo. Encendían las luces del Shabbat, no encendían fuego, no cocinaban los sábados y todas esas cosas. Los inquisidores veían, los inquisidores sabían que ellos no estaban cocinando,
todas las cosas que no hacían en el Shabbat, el día de descanso, los inquisidores sabían. Por lo tanto, buscaban las casas. Habían miradores y se ponían arriba, en lo alto del mirador, a mirar entonces cuál de esas casas no encendía fuego el día del sábado. ¿Cuál de esas casas no cocinaban en el sábado? Qué triste, ¿cómo es posible que no les dejaban hacer lo que es su religión? Estampada con la cruz de San Andrés, que significaba humildad y sufrimiento, pero también con llamas de fuego, que ustedes lo pueden ver aquí, demonios y grafías que aludían al tipo de condena a que sería sometido el reo. Además del San Benito, los sentenciados llevaban una coroza, le decían coroza, o un gorro cónico o capirote marcada con los signos de su delito. ¿Cuál era su delito? Herejía. ¿Cuál era la herejía? Se habían convertido al cristianismo, pero mantenían su judaísmo. Esos eran los famosos marranos. Vemos entonces judíos secretos de España y Portugal. Esto está simpático. Eso fue un poema marrano que se encontró en el 1605 y dice: contra la verdad la fuerza no prevalece. Ese fue el lema de estos españoles. Contra la verdad la fuerza no prevalece, porque todo lo que hicieron fue llevarlos a la conversión, a cambiarlos por la fuerza. Las doctrinas discriminatorias y regulaciones de la Iglesia poseían una capacidad propia, en la cual la existencia diaria del judío tendía a confirmar la declaración de que habían sido rehusados por Dios. Esa era la idea. Un cordón sanitario había sido emplazado alrededor de ellos para prevenir la infección de las almas cristianas. Las relaciones sociales fueron reducidas a un mínimo, prohibiéndole al hombre común las discusiones en asuntos de fe con los judíos. Los decretos del Concilio Laterano, que ya vimos, demandando que fueran distinguidos por insignia y vestido, los enjauló en un gueto personal mucho antes que el gueto comunal terminara de completar la humillación. La superstición y la ignorancia reinaba durante los tiempos medievales. Creían en los pixies, cuentos de hadas, gobelinos. Creían que verdaderamente existían. La salud era controlada por las estrellas, decían, y las aflicciones eran una señal de la impureza del alma, una maldición de Dios. Las plagas abundaban por la falta de higiene y muchas enfermedades por falta de alimento y de agua pura. Todo esto fue usado contra el judío como causa, por ejemplo, de la plaga bubónica y otras que se destaparon alrededor del 1300, mataron a más de un cuarto de la población europea. El judío fue culpado. Las expulsiones. ¿Qué hacemos con esta gente? Pues, como no podemos convertirlos, los hemos separado, pero siguen creciendo, siguen teniendo hijos y por ahí andan, pues vamos a expulsarlos. Y finalmente deciden, 1182 a 1492, esto es un mapa de Martin Gilbert, los deciden expulsar. Ustedes pueden ver las líneas de expulsión, como iban de un lugar a otro, expulsados, buscando otro lugar que los aceptara como pueblo. Estas expulsiones probaron ser muy eficientes también para que el rey y el obispo
llenara los cofres vacíos de su tesorería, porque lo que dejaban atrás era mucha plata. La Niña, la Pinta y la Santa María, primer inquisidor general, Torquemada, confesor de la reina Isabela de Castilla, la expulsión en 1492. Se dice que salieron como quizás 500,000 judíos de España, yendo hacia el mar. Muchos se cree también, por supuesto, que ¿quién salió con la Niña, la Pinta y la Santa María? Él también era judío. ¿Por qué? Porque él escribía, ponía su nombre y también ponía letras en hebreo cuando sacaron a la Niña, la Pinta y la Santa María. Muy interesante. Entonces voy a terminar con esto hoy. En la migración y asentamiento de los judíos españoles. Y ustedes pueden ver que desde España salen a América y salen a Inglaterra, Francia y muchísimos otros lugares buscando, y también otros fueron a Jerusalén. La semana que viene, si el Señor nos permite, vamos a entrar un poquito más en lo que se llaman los guetos y ver la terminación de cómo ellos verdaderamente los toman y los guardan dentro de estos lugares y no podrían vivir sino en estos lugares, especialmente para los judíos. Así que eso lo vemos la semana que viene. Tenemos tiempo, gracias, y el Señor nos permite.